Sufrir gases intestinales con sensación de hinchazón abdominal, con eructos o con ventosidades es algo que es muy frecuente y normalmente la causa es leve, es decir, no tiene mucha importancia más allá de la molestia o de la sensación de vergüenza o de que puede interferir un poco en la vida cotidiana si es algo que empieza a ser exagerado. Esto le pasa a mucha gente, pero puede variar según las épocas, según el tipo de alimentación que hagan, según el momento. Por supuesto, si hay sintomatología asociada que puede ser alarmante, habrá que consultar con el médico, que esto lo comentaré al final. Pero para las situaciones leves hay una serie de consejos que se suelen dar y que es importante tenerlos en cuenta. En primer lugar, masticar bien los alimentos, porque si los masticas bien, estarán bien ensalivados, estarán bien triturados y esto facilita la digestión y disminuye la producción de gases, sobre todo eructos, que están relacionados con el acúmulo de gas a nivel del esófago. También hay que meter en la boca pedazos de comida que no sean muy grandes, porque esto también facilita la masticación y cuando tragas el alimento, pues pasará menos comida de golpe y esto facilita las cosas. También es respirar por la nariz mientras estás masticando, porque si respiras por la boca, aparte que te podrías atragantar según los movimientos que vayas haciendo, pues esto también facilita el que no tragues aire. Y también el no hablar durante la masticación, porque si vas masticando y hablando, muchas veces lo que ocurre es que tragas aire. Y uno de los motivos por la que se acumula gas y que hay eruptos, eso se produce el hinchazón abdominal, es lo que llaman aerofagia, que significa tragar aire. O sea que hay que tener en cuenta esto. Comer lentamente, es decir, tomarse su tiempo. No solo consiste en masticar bien y muchas veces, sino en hacerlo de forma lenta, en tomarse su tiempo y en hacer pausas entre cada bocado. De forma que saborearás la comida y también notarás antes la sensación de saciedad. Para esto es importante evitar distracciones, como estar viendo la televisión o estar viendo el móvil o estar también hablando, que hemos comentado antes, porque esto hará que pierdas la concentración y empiezas a comer más rápido, masticando peor de lo normal. Esto no quiere decir que no puedas hablar en ningún momento, sino que consiste en prestar atención a lo que estás comiendo para hacerlo de una forma más consciente. Y esto no solo te facilitará la digestión y evitar estos gases y eructos y problemas de hinchazón abdominal, sino también el tener esta sensación precoz de saciedad. Y esto puede ayudar en las dietas para perder peso o para controlar el peso corporal. O sea que tomárselo con calma. Beber agua suficiente durante el día. Esto nos ayudará a mantenernos hidratados y ya he comentado en nuestro vídeo que esto es beneficioso para la salud en general, pero también nos ayuda a tener una buena digestión, esta hidratación. También ayuda a diluir los gases de forma que disminuirá la posibilidad de que tengamos eruptos y ventosidades, esta sensación de hinchazón abdominal, y también sirve para luchar contra el estreñimiento, de forma que también disminuirá esta sensación de hinchazón, porque el estreñimiento es una de las causas que está asociada a la sensación de hinchazón abdominal, que puede ir asociado también a ventosidades y eructos. Por supuesto, la cantidad de agua dependerá de la edad que tengas, de la actividad física que hagas, del clima en donde estés y también del tipo de trabajo que tengas y de si tienes o no algún tipo de enfermedad cardíaca, renal, pulmonar. Podrá variar lo que necesites cada día de agua, de consumo de agua, que puede estar entre 2 litros, 3 litros, depende de la persona. Hay que evitar los alimentos difíciles de digerir o que son flatulentos. Esto, por supuesto, puede variar con las personas y varía con las cantidades. Por ejemplo, todo lo que son legumbres, las alubias, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, los guisantes son alimentos que pueden causar este aumento de gases o de hinchazón abdominal. Entonces hay que limitarlos, reducirlos en cantidad o eliminarlos de entrada. Después están los vegetales crucíferos, la col, el repollo, el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor. Todos estos son alimentos que también predisponen a tener gases y es un poco difícil su digestión. Y hay personas que les da esta hinchazón abdominal. También el ajo y la cebolla sienta mal a algunas personas. Entonces,
o se eliminan o simplemente se reducen y se comen en pequeñas cantidades y se han de cocinar. Que aquí el ajo perdería parte de sus propiedades, pero aún así está bueno y es positivo consumirlo. También se recomienda que el tomate, por ejemplo, hay personas que le sienta mal, pues habría que consumirlo pelado o eliminarlo si ves que realmente te va mal. Después las frutas también que estén maduras y peladas a la hora de consumir. Después en la charcutería hay personas a las que les sienta mal, o los quesos que son muy grasos o curados. También todo lo que son la bollería industrial o todo lo que es alimentos ultra procesados, precocinados, pues todo esto hay personas a las que les sienta mal y les da esta sensación de hinchazón abdominal y de gases. La forma de cocinar que se recomienda en general es una cocina sencilla, que las cosas estén hechas a la plancha o cocidas, hervidas, que estén asadas o al horno, de forma que esta forma de cocinar la alimentación favorece que no haya esta hinchazón abdominal y que sea más fácil digerir. Por supuesto, lo que son frituras o lo que son rebozados, pues muchas veces perjudican. Hay personas que notan también esta sensación de hinchazón abdominal cuando consumen, por ejemplo, arroz, pasta o el pan blanco o incluso el integral, que le sienta mal. Entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente valorar, ir eliminando cosas, valorar qué te sienta bien o qué te sienta mal y poco a poco ir introduciendo alimentos y ver si hay alguno que te sienta especialmente mal. Entonces es una investigación que también la de hacer uno mismo, ¿no? Porque hay todo un listado de alimentos, pero a veces es uno mismo, una misma, quien tiene que valorarlo a base de ir eliminando o introduciendo poco a poco estos tipos de alimentos. Pero los que he dicho al principio son los más importantes y hay que tenerlos en cuenta. Evitar el exceso de azúcar y de sodio. Y aquí no solo nos referimos al azúcar de mesa o a la sal de mesa que podemos añadir a los alimentos, sino el que ya viene con estos en forma de azúcares refinados o de sodio o de cloruro sódico que han añadido. Normalmente estará en productos ultraprocesados o, por ejemplo, en bebidas que están azucaradas o en bollería industrial o en alimentos precocinados. Entonces este tipo de alimentos habría que limitarlos lo máximo posible porque lo que hacen es alterar la microbiota intestinal y esto puede causar gases y sensación de hinchazón con eruptos, ventosidades. Y también porque en el caso de el sodio o la sal lo que puede hacer es retener agua y esto también contribuirá a la sensación de hinchazón. Esto no quiere decir que queramos o que debamos eliminar totalmente este tipo de productos, pero al menos reducirlo lo máximo posible, sobre todo porque te pueden afectar en este sentido, puede estar en la causa de que tengas una hinchazón abdominal. Evitar las bebidas carbonatadas, es decir, las bebidas con gas. Como es lógico, si lo que bebes lleva gas, pues esto contribuirá a que tengas más gas en el abdomen, más sensación de hinchazón y que puedas tener eruptos, ventosidades y problemas de este tipo. Entonces estas bebidas habría que eliminarlas lo máximo posible si tienes bastantes problemas de este tipo de hinchazón abdominal. Esto no solo por el gas que llevan, sino porque muchas veces llevan azúcar refinado y a veces también llevan sal, o sea que todavía con mayor motivo. La alternativa sería beber agua o si acaso un té alguna vez, pero sobre todo es el agua para mantenernos bien hidratados. Evitar el tabaco y el alcohol, porque ambos contribuyen a que se pueda lesionar la mucosa del estómago y también pueden contribuir a que se lentezca la digestión. En el caso del tabaco es posible que también mientras fumas pues contribuye a que tragues aire y esto es un motivo más para formar gases. En el caso del alcohol también contribuye a la deshidratación y a la producción de gases. Es decir, que en ambos casos habría que eliminarlos y sobre todo si tienes problemas de hinchazón o molestias abdominales. Y si no puedes, pues hay que pedir ayuda profesional. Evitar las comidas copiosas. Ya hemos comentado antes que era importante el masticar bien y también el comer lentamente. También es evitar comer grandes cantidades
de comida en una sola vez, porque esto hace que la digestión sea más lenta y que cueste más, y esto contribuye a esta sensación de hinchazón y de formación de gases. Es decir, que lo que habría que hacer es comer menos cantidad y quizá más veces durante el día. Esto ya dependerá de la persona y habrá que adaptarse, pero hay que ir con cuidado, sobre todo porque estas comidas copiosas muchas veces van asociadas a un consumo aumentado de grasas que pueden contribuir a su vez a que haya más dificultad para la digestión. Evitar el estrés en la medida de lo posible, porque por una parte contribuye a que haya problemas con la digestión a nivel de los intestinos, con la producción de ácido en el estómago, pero también nos acelera de forma que hablamos más rápido, comemos más rápido y tenemos tendencia a tragar aire, lo que se llama aerofagia, que contribuye al meteorismo, que es esta sensación de hinchazón abdominal producida por los gases. Entonces nos interesa evitar el estrés, que esto lo podemos hacer con técnicas de relajación o de respiración profunda. A veces hay técnicas que se recomiendan de respiración abdominal, de inspirar y expirar lentamente, de forma que cada vez que inspiras hinchas el abdomen, que esto es una forma de que baje más el diafragma, que es el músculo que controla la respiración, de forma que presiona hacia abajo al intestino, al abdomen, y por eso abomba más el abdomen, como si tuvieras un globo en el abdomen. Este ejercicio de inspiración y expiración, sacando con la inspiración el abdomen hacia adelante y bajando el abdomen hacia atrás, contribuye a que éste se relaje. Esto se puede hacer estirados, sentados o de pie, a veces incluso a 4 patas. Hay diferentes ejercicios que se pueden hacer de este tipo que se basan en la respiración diafragmática o abdominal. Además, es un ejercicio relajante porque estimula el sistema nervioso parasimpático. También se pueden hacer masajes a nivel abdominal, incluso ponerse calor abdominal con una bolsa, con una manta eléctrica, porque todo esto contribuye a que disminuyan las molestias. También es importante el dormir bien y en el caso de que sea necesario, pues habrá que pedir ayuda profesional. Hacer ejercicio físico. La actividad física en general va bien para la salud cardiovascular, pero también para la salud digestiva. Mejora la movilidad intestinal y esto ayuda a que disminuya el estreñimiento y también a que disminuya esta sensación de hinchazón y de gases en el abdomen. Se puede caminar, por ejemplo, 30 minutos, 1 hora cada día, 3, 4, 5 días a la semana. Esto ya habrá que adaptárselo a cada persona y si hace falta pedir ayuda profesional porque dependerá de las circunstancias de cada uno. Pero es importante el guardar un tiempo cada día para hacer algún tipo de actividad física. Muchas veces también se recomienda que justo después de comer se camine durante unos 10 minutos porque esto también contribuye a que se haga mejor esta digestión y esta motilidad intestinal. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que esto es muy importante. ¿Hay algún tratamiento natural que se pueda hacer? Pues aparte de todas las recomendaciones que hemos dado antes, que también se puede añadir el no masticar chicle, evitar caramelos, el cuidar la dentadura postiza, todo esto para evitar que ingieras o que tragues aire, ¿no? Pues aparte de esto, si tienes mucha molestia, se pueden utilizar infusiones naturales con hierbas. ¿Qué hierbas? Pues el hinojo, el anís, la menta, la manzanilla, también el tomillo, el té verde, son plantas que se pueden utilizar y que en forma de infusión podrían ayudarte a favorecer la digestión y a favorecer la expulsión de gases. Pero hay que tener en cuenta que varía su eficacia según las personas y que puede funcionar con unos, con otros puede no funcionar y que si persisten las molestias habrá que consultar con un profesional. ¿Se utilizan medicamentos para este tipo de problemas de gases? Pues sí que se utilizan, pero hay que tener en cuenta que lo más importante es el cambio de estilo de vida y de hábitos de alimentación. Esto de entrada. A veces también se pueden añadir prebióticos o probióticos que pueden ayudar. Esto es variable. La eficacia depende un poco de la persona. Y con los medicamentos pasa lo mismo, que hay una eficacia que es variable y depende de las personas. Se utilizan, por ejemplo, antiflatulentos como la simeticona y la dimeticona. Se utilizan también procinéticos como la cinitaprida, clevoprida, domperidona, metoclopramida, que a veces son también algunos de ellos medicamentos que se utilizan para las náuseas y los vómitos. También tenemos antiespasmódicos que son muy utilizados, como por ejemplo el bromuro de octilonio y la trimebutina, que son fármacos que también en diferentes marcas comerciales se utilizan.
A veces, según la situación, se utilizan antibióticos no absorbibles, como la rifaximina o la neomicina, y después, en algunos casos, si hay un componente de ansiedad importante, se pueden utilizar antidepresivos, como por ejemplo el citalopram, también ansiolíticos, y por supuesto, si hay una causa subyacente que está relacionada con la producción de gases de hinchazón abdominal, pues habrá que poner el tratamiento correspondiente a la enfermedad. ¿Cuándo hay que consultar con el médico? Pues cuando estos síntomas de hinchazón y de gases son muy exagerados e interfieren con tu vida habitual, que alteran mucho tu calidad de vida, o cuando van asociados con otros síntomas, como por ejemplo un dolor abdominal cada vez más intenso, que tienes náuseas con vómitos, que tienes diarrea, o que tienes un estreñimiento cada vez más importante, o que tienes unas heces con sangre o heces negras como el alquitrán, que eso puede implicar que haya sangre, o heces muy grasientas u oleosas, que puede implicar también que haya un problema de absorción intestinal, o que tengas una pérdida de peso que es muy importante, que no tiene explicación, o que haya una sensación de acidez o de reflujo, de ardor en el pecho, o incluso dolor en el pecho. Pues todos estos son síntomas asociados que habrá que consultar para ver qué es lo que hay ahí. ¿Cuál es la causa de la hinchazón abdominal y los gases? Pues la mayor parte de los casos está relacionado con la ansiedad y con el tragar aire. También con el tipo de alimentos que comemos, estos que son flatulentos, y también con la forma en la que los comemos, es decir, si comemos rápido y sin masticar bien. Además, puede haber otros factores como enfermedades que pueden influir, que esto es lo que habría que consultar porque normalmente se presentarán con otros síntomas asociados. Por ejemplo, el que tengas un reflujo gastroesofágico que puede dar lugar a sensación de acidez que puede llegar a la boca y que tengas eruptos, ¿no? Estos gases serán producidos pues por el problema de reflujo. También el síndrome de intestino irritable, también intolerancias alimentarias como por ejemplo intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten en la enfermedad celíaca. También personas que tienen divertículos en el intestino grueso pueden tener hinchazón. También la enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Normalmente se presentarán con síntomas adicionales y esto habrá que investigarlo. Y por otra parte podemos encontrarnos con medicamentos que pueden dar lugar a esta hinchazón. Uno es la metformina, por ejemplo, que se da para la diabetes tipo 2 y que un efecto secundario frecuente pueden ser síntomas digestivos, entre ellos esta hinchazón abdominal, o por ejemplo los laxantes, que si se consumen de forma habitual a veces dan lugar a problemas de hinchazón abdominal. Te dejo aquí otros vídeos sobre el estreñimiento y la diarrea que pueden interesarte para ampliar este tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.